Hermanos, abramos nuestras Biblias a la lectura del día de hoy. Vayamos a Juan 14, vamos a leer del 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6. El Evangelio de Juan 14, del 1 al 6. El camino, la verdad y la vida. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para de donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Today's main scripture will be John chapter 14, verses 1 through 6. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Now we will go time for our brother to preach. Una vez más le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de poder estar aquí presentes para escuchar una porción más de la palabra de Él. Para todos ustedes que nos continúan visitando, sintonizando por medio de Facebook, gracias porque están con nosotros en esta segunda hora. Espero, verdad, que ya haya entendido las instrucciones que tenemos para que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario al respecto, allí en la pantalla del televisor se encuentra toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros. Para ustedes que nos están visitando en esta ocasión, estamos contentos por su visita. Si es la primera vez que nos está visitando, queremos decirle que estamos contentos por su presencia y esperamos que nos pueda continuar visitando aquí en este local. Nos reunimos en los domingos por la mañana a las 9:30 para la clase bíblica y luego después tenemos nuestro culto como estamos teniendo ahorita, y por la tarde a las 6 de la tarde nos reunimos nuevamente para estudiar una porción más de la palabra del Señor. Y recuerde que entre semanas nos reunimos los miércoles a las 7 de la tarde. Así que le invitamos para que venga y esté con nosotros. Para ustedes que nos están visitando ya regularmente, le damos gracias al Señor que han regresado y queremos decirle que si acaso usted ya ha llegado al pleno conocimiento de lo que usted necesita que saber para que pueda entender que pues tenemos que someternos a la autoridad del Hijo, es decir, de Jesucristo. La Biblia nos enseña claramente que es lo que tenemos que hacer, y si usted ya entiende estos pasos que necesita que hacer en su vida y quiere cumplir con este propósito, porque me imagino que por esa razón nos visita, porque anda en busca de algo mejor en su vida, la Biblia claramente nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Si está ya listo o lista, preparado para hacerlo, estamos listos para ayudarle. Si aún todavía hay confusión en su vida, pues queremos sentarnos y estudiar la palabra de Dios con usted para enseñarle qué es lo que la Biblia nos enseña. No queremos forzar a nadie,
que acepte a Cristo Jesús. Usted tiene su propio libre albedrío que el Señor le ha dado, que Dios le ha dado, y lo puede ejecutar, y pues nosotros simplemente le queremos ayudar para que pueda cumplir la voluntad de Dios. Si usted es miembro de la congregación, o si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y nos visita en esta mañana y anda en busca de una congregación en donde pueda poner su membresía, pues queremos que nos considere. Aquí estamos nosotros para ayudarles. Simplemente hable con nuestros ancianos y ellos le darán más información concerniente qué es lo que tienen que hacer para que lleguen a ese punto. This morning we are very glad that the Lord has given us another opportunity to come together to study His Word. For those of you that are viewing us through means of Facebook, thank you for continuing with us, and we hope that you will continue as many times as you can. For those of you that are visiting with us this morning, and if it's your first time you're visiting with us, we thank you for taking the opportunity to come and be with us. We hope that you will be edified with the Word of God. If there's any questions that we can help you with, please let us know. If you're visiting with us and this is now your second, third, or maybe fourth, maybe more times, we know that you come for a reason, because you're seeking something better for your life. And if you have found within the scriptures, by listening to the Word of God, those things that you need to do, and you would like to make a commitment to our Lord Jesus Christ, and you know fully well the steps that you need to take, we're here to help you. But we're not going to force you. Therefore, if you have any doubt concerning some of the things that you need to understand, we're willing to sit down with you and to show you in scriptures those things that will clear away your doubts, and that you will come to complete understanding through the Word of God. If you're a member of the body of Christ and are visiting with us this morning, and are visiting congregations to maybe place membership in one of them, we hope that you will consider us seriously, that you will stay here, and that you will become part of our work here in this congregation. We ask that you talk to the elders of this congregation if you would like more information concerning this. Hemos estado estudiando, bueno, no hemos estado porque este es mi primer domingo aquí en esta congregación, ¿verdad? Pero cada primer domingo del mes me gusta empezar un estudio diferente al cual hemos visto anteriormente. Y en este domingo, que es el segundo domingo, me gustaría empezar una serie de estudios que yo sé bien que pues todos nosotros vamos a beneficiar de estos estudios. Y siempre los domingos en la mañana me gusta traer estudios evangelísticos para que así usted, miembro de esta congregación, pueda invitar a sus amigos, amigas, para que vengan y escuchen la palabra de Dios. Y en esta mañana quisiera yo considerar no todos los textos que se acabaron de leer de Juan capítulo 14, simplemente el versículo 6. Sin embargo, déjeme darle un fondo histórico concerniente a lo que Jesucristo aquí está tratando de comunicar a su audiencia, que son los apóstoles. Jesucristo le está creando entusiasmo, alegría en la vida de sus apóstoles, porque ellos sabían bien que Jesucristo ya estaba listo para partir de este mundo. Y miramos nosotros que Jesucristo le dice que no se turbe sus corazones, sino que crean en Dios y que crean también en Él. Que Él va para preparar lugar para que así todos aquellos quienes cumplan la voluntad de Dios puedan estar juntamente con Dios en un día. Y miramos nosotros que Jesucristo termina diciendo que Él es el medio, Él es el camino, dice la verdad y la vida, y sin Él nadie puede ir al Padre. En esta mañana yo quiero considerar el versículo 6 donde dice: Jesucristo les dijo, yo soy el camino. Yo sé bien que son estudios básicos, sin embargo son estudios que todos nosotros necesitamos que volver a escuchar y entender que Jesús es el camino. Y quiero desarrollar esta frase juntamente con adición a lo que quiero estudiar con ustedes. Jesús es el camino a una vida sin pecado.
Jesús es el camino a una mejor vida aquí en este mundo. Jesús es el camino a la liberación denominacional que se encuentra hoy en día. Y Jesús es el camino a la vida eterna. Y quiero tratar con ustedes estos tópicos cada domingo. Así que le invito para que venga y esté con nosotros, para que podamos estudiar qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a estos tópicos. As you will know, every beginning of the month, every first Sunday of the month, I would like to start a new study with all of you. And if you have been following my process, you will notice that these are evangelistic subjects. Evangelistic because I want you as a member of this congregation to be able to go out and to invite people to come and hear the Word of God. It is my intention to put forth in the minds of those that visit us the importance of the good news. And therefore, this is what we will start this coming month. We will start on the phrase of Jesus is the way. I know that we read several verses, but let me give you a background concerning these verses. Jesus Christ here is talking to his apostles. His apostles know fully well that he is going to leave them. And they are saddened by that fact. They are saddened by what they had heard from Jesus Christ. And therefore Jesus Christ is trying to encourage them. He is trying to build their enthusiasm that they will continue doing the work that they have been taught to do. And therefore Jesus Christ mentioned these verses to them. And in doing so, he comes to the conclusion, telling his disciples, his apostles, that he is the way. And this phrase, that he is the way, is a phrase that I would like to study with you throughout the month of October. It is a phrase that I will be adding something else in order for us to understand that Jesus Christ is the means to the objective that we want to study. First of all, Jesus Christ is the means or the way to be able to come to a life without sin. Jesus Christ is the means, the way to have a better life on this world. Jesus Christ is the means or the way to be able to find liberation from the denominational world. And Jesus Christ is the means, the way to eternal life. So these are the topics that we will be looking throughout the month of October and maybe a little bit over into the month of November. So please invite your friends and everyone that you can bring with you to be able to study God's words. Let us go to Heavenly Father in prayer. Vamos a pedirnos Dios. Bendito y eterno Dios, le damos gracias en esta mañana por la oportunidad que usted nos da, eterno Dios, de poder acercarnos al trono de tu divina gracia para estudiar su palabra. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you give us to be able to approach your throne of grace, Father, and to be able, Father, to study your word this morning. Al estudiar su palabra, eterno Dios, quiero pues que esté con este servidor suyo, para que me ayude en presentar claramente las cosas que son necesarias que presentar en esta mañana, y que todos, eterno Dios, lleguemos a un entendimiento y que podamos asimilar en nuestra vida lo que hemos o lo que vamos a aprender. Heavenly Father, first of all, I would like for you to be with thy servant, that you will help me, Father, to bring forth that which you have put in my mind and heart as I meditated upon the subject matter that we're going to study this morning. And I ask, Father, as we come to the point of understanding, that we may be able not only to understand it, but to assimilate it in our life, to the point where we can put forth that which you teach us this morning, Father. This is our prayer. Esta es nuestra oración. In the name of your Son, Jesus the Christ, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el medio. Y digo yo medio porque cuando usted lee el versículo 14 y el versículo 6, la palabra camino es la palabra odos.
que es la palabra griega. Y según los lexicógrafos nos dan a entender que esta palabra se puede aplicar de tres maneras. Número uno, se puede aplicar literalmente, lo cual viene a significar un carril, una vía, un camino. Pero también se puede aplicar en forma de inferencia y aplicación. Y cuando la persona viene a aplicar la palabra camino en esa manera, entonces va a hablar de un proceso de cómo llegar al objetivo. Pero el lexicógrafo también dice que esta palabra se puede usar figurativamente. Y cuando se usa figurativamente, miramos nosotros que el autor, quien está usando figurativamente esta palabra, se está refiriendo a un medio para poder alcanzar el objetivo. Hay una diferencia de un medio a un proceso. Un medio en el cual se llega a alcanzar el objetivo. Y los lexicógrafos dicen claramente que Jesucristo aquí la está usando de una forma figurativa. Es decir, que Jesucristo usa la palabra camino, odos, para referir que Él es el medio para alcanzar el objetivo. En este caso, en versículo 6, miramos nosotros que Jesucristo es el medio para volver a alcanzar una estancia con el Padre en el cielo. Pero como le hemos puesto a la frase, Jesús es el camino para una vida sin pecado, entonces nuestro objetivo ha cambiado. El objetivo que quiero declarar esta mañana es que la Biblia claramente, enfáticamente nos enseña que usted y yo podemos vivir una vida sin pecado. Y yo sé bien que usted quizás me conteste, hermano Rodríguez, es imposible vivir una vida sin pecado. Porque mientras que nosotros estemos viviendo en este mundo revestido de carne y sangre, vamos a llegar a pecar. Y yo estaría de acuerdo con usted. Pero vamos a continuar el estudio, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos enseña concerniente a una vida sin pecado. Ese es el objetivo. Cristo es el medio y el objetivo es una vida sin pecado, porque es lo que todos queremos vivir. Porque en donde existe el pecado, la separación de Dios existe. En donde existe el pecado, no hay ninguna relación con Dios. Aunque quieramos pensarlo, aunque lo vengamos a querer demostrar, no hay ninguna relación con Dios. Solo que la primera pregunta es, ¿cómo es que Jesucristo vino a hacerse el medio para tener una vida sin pecado? Whenever we look at scriptures, we need to understand that the word that Jesus Christ uses here for the word way, I am the way, the Greek word is odos, O-D-O-S. And whenever we go to the lexicographers to find out the meaning of this word, because we want to know exactly what it is that Jesus Christ is communicating to his apostles, and also what Jesus Christ is trying to relate to you and me at this time. We need to understand in what is that the lexicographers are trying to make us aware of, in order that we may grasp the meaning and we can come to a conclusion, a biblical conclusion of what was in the mind of the person who spoke this word. So the lexicographers makes us aware of three things. Number one, they say this word can be used literally, and it can make reference to a road, a route. Second, it can be used as implication. It is implying, it is making inference to a process. And third, it can be used figuratively. And when you use this word in a figurative way, then it means a mean, a way, in how to obtain the object that you're trying to reach. And this is the way that the lexicographers makes us aware of the fact that Jesus is using this word. Jesus is simply saying, I am the means for you to be able to reach the Father.
And in that context, Jesus is making a good statement, a biblical statement. But in the context that we're looking at this phrase, that Jesus is the way to a sinless life or a life without sin, we're making the object that we can live a life on this earth without sin. And you might question me on that, and you have every right to do so. You might say, wait a minute, Brother Rodriguez. As long as we live on this earth and we are humans, we're going to sin. And I couldn't agree with you more than what you're making a statement, because it is true. We are sinners, and as long as we live on this earth, we're going to sin. That's what the Bible declares. Nonetheless, in that process of life on this earth, we can demonstrate ourselves a person without sin, because the Bible also mentions that. And this is what we're going to be studying this morning, that Jesus is the means to a sinless life. But how did Jesus become a means to a sinless life? Well, this was something that was looked at in Proverbs chapter 8 and verse 23. En Proverbios capítulo 8, versículo 23, note lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Proverbios capítulo 8, versículo 23 dice la palabra: eternamente tuve el principio. Aquí en este párrafo está hablando sobre la sabiduría de Dios. Y según la sabiduría de Dios, mantengan su dedo aquí por un momento y vaya conmigo a la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 30, y note lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y leo este versículo para que nos lleguemos a entender que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Ahora sí, regrese conmigo a Proverbios capítulo 8 y versículo 23. Porque ahí en Proverbios capítulo 8, versículo 23 dice: eternamente tuve el principio. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Está hablando de Jesucristo. Y aquí simplemente el texto y el concepto que queremos elaborar es de que Jesucristo, la sabiduría de Dios, es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Jesucristo vivió en un tiempo en la eternidad. Y digo que vivió porque, claro, verdad que se despojó, es decir, no se aferró a hacerse y quedarse como Dios, sino que se despojó, y miramos nosotros que vino a ser un siervo de los hombres. Filipenses capítulo 2 y versículo del 5 en adelante nos habla de eso. Pero vuelvo a repetir, el concepto que quiero establecer, que Jesús vive en la eternidad. Vivió en la eternidad, se convirtió en un ser humano, ha regresado a la diestra del Padre, y cuando termine todo esto, habrá de regresar a la eternidad. En Miqueas capítulo 5 y versículo 2, note lo que dice la palabra del Señor. Miqueas, capítulo 5 y versículo 2, dice la palabra de Dios lo siguiente: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nuevamente, está hablando de Jesucristo, y nos está presentando que Jesucristo es eterno. Y miramos nosotros entonces que esto pues lo ha constituido a Jesucristo para que Él venga a ser el medio para que usted y yo vengamos a alcanzar una vida sin pecado. Porque ningún ser humano que vivió en este mundo pudo hacer lo que Jesucristo vino a hacer para que usted y yo pudiéramos tener una vida sin pecado. Y ahorita vamos a ver un poco más de esto. So whenever we go to Proverbs chapter 8 and verse 23, we notice that
chapter 28 of Proverbs is talking about the wisdom of God. And the question that we ask the chapter or the verses is, who is the wisdom of God? For the answer of that question, we go to 1 Corinthians chapter 1 and verse 30. Because therein you will read that Jesus Christ is the wisdom of God. So when you go back to Proverbs chapter 8 and verse 23, and you read the whole verse, you will notice that it is making reference to the fact that wisdom has lived in eternity. It is making reference to Jesus Christ. He has lived in eternity. He became human, as Philippians chapter 2 and verses 5 and following speaks of, in order to be able to fulfill the will of the Father, in order for you and I to receive the objective that God had for us. But the point is, and the concept that we're trying to develop is that Jesus Christ is eternal. When you go to Micah chapter 5 and verse 2, you will notice there that it is a prophecy of Jesus Christ, where he was going to be born. And it is making reference to the fact that he is going to become the Savior. And it also makes a statement that his goings are from eternity. So these two verses relate to us that Jesus Christ is eternal. And because he's eternal, then that has given him the means to be able to become the means to produce a sinless life within our life. Because no human on earth could have done that. No human on earth could have accomplished the will of God because we were born to sin. And that's the fact. And that's what the scripture teaches. But how did Jesus fulfill all of this? How did he fulfill and establish the means in order for you and I to be able to have a sinless life? Entonces, ¿cómo es que Jesucristo, el medio, vino a establecer el medio para que usted y yo vengamos a tener una vida sin pecado? Bueno, primeramente tuvo que venir nacido de mujer y bajo la ley para poder cumplirla. Dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4 de la siguiente manera. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dos cosas muy importantes que ustedes necesitamos que entender. Nacido de mujer porque él tenía que poseer la naturaleza humana. Nacido bajo la ley porque él tenía que cumplir la ley de Moisés completamente para poder convertirse en el medio. Y miramos nosotros entonces primeramente concerniente a la ley, que en Mateo capítulo 5 y versículo 17, Jesucristo dice lo siguiente. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda sea cumplida o se haga cumplida. Jesucristo vino con ese propósito. No tuvo mucho tiempo, él sabía bien lo que tenía que hacer. Estuvo aquí en este mundo 3 años y medio y sabía bien que tenía que cumplir la ley. Pero iba a ser un poco difícil, porque él la iba a cumplir con la naturaleza humana. Él sufrió todas las tentaciones que usted y yo sufrimos. Él pasó por todo lo que usted y yo pasamos como seres humanos. ¿Cómo sabemos esto? En Hebreos capítulo 4, versículo 15, note lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice la palabra de Dios. Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Fue tentado en todo.
Y Satanás sabía bien de que él poseía una naturaleza divina y que podía pecar. Y fue tentado en todo. Pero aún así, nuestro Señor Jesucristo pudo cumplir toda la ley. Porque en Juan capítulo 19, versículo 30, note lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesucristo estaba en la cruz ya siendo crucificado, Él tenía que entender que todo ya se había cumplido, lo cual tenía como propósito en cumplir en beneficio del ser humano, el pecador. Y en Juan capítulo 19, versículo 30, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta palabra o esta frase en griego dice que he cumplido con todo. Nada se ha quedado fuera. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El apóstol Pablo lo pone más claro en Colosenses capítulo 2 y versículo 14, cuando dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contrario, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Todo esto habla del Antiguo Testamento. Porque Jesús cumplió la ley mosaica y la quitó encima. Porque esta ley solamente condenaba al ser humano. Le apuntaba que era pecador. Y Jesús trajo la gracia de Dios. Pero todo lo hizo de una forma de la naturaleza humana. Y entonces miramos nosotros que Jesús cumplió y quitó todo esto para que usted y yo, que batallamos con el pecado, que tenemos pecado en nuestra vida, podamos vivir una vida sin pecado. But second, we notice in Galatians chapter 4 and verse 4 that the Apostle Paul makes a statement that Jesus Christ was born of a woman under the law. Two very important things that you need to understand. First of all, let's start off with under the law. Jesus Christ came to this earth because no one up to that point had fulfilled the law of God. And Jesus Christ came with that purpose in mind. Matthew chapter 5 and verse 17, he makes the statement. Also verse 18, he says, the law of Moses will be accomplished. It will be dealt with and I will take it away. And we go to Colossians chapter 2 and verse 14 to 16. And we know that there the Apostle Paul says that Jesus Christ was triumphant at the cross. It goes back to what John chapter 19 and verse 30 has to say concerning his victory. And he did all of this with human nature. That's why he was born of a woman, in order that he could possess human nature. He was prone to sin. He was prone to weaknesses. And that's what Hebrews chapter 4 and verse 15 says. That he went through all of that. Let me read that verse because it's important that you and I read that verse. In Hebrews chapter 4 and verse 15, notice what the Word of God says. Hebrews chapter 4 and verse 15 says, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are. Jesus Christ was tempted in all points. So he was born of a woman, had human nature. He went through the ringer, as we say nowadays, and he came out victorious. He fulfilled the old law in order for you and I to be able to have a sinless life nowadays. But how does that take place? How do I become a person without sin? Knowing fully well that I live on this earth and that I am prone to sin. How can I walk this earth
knowing fully well, having the assurance that I am a person without sin. ¿Cómo puedo darme yo a entender que puedo caminar en este mundo y entender de que puedo caminar en este mundo como una persona sin pecado? Entrando en Cristo Jesús. Él es el medio. Recuerden, Jesús es el medio y tenemos que entrar en Él. Y la única manera en cómo usted y yo podemos entrar en Él, no de lo que dice en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3 y versículo 26 dice la palabra del Señor: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y luego dice: ya no hay judíos ni griegos, ya no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Solo que la contestación en cómo puedo entrar en el medio es de ser bautizados en Cristo para poder estar en Cristo. Y cuando yo soy bautizado en Cristo, entonces todos mis pecados son quitados. Por esto es importante las aguas del bautismo. Porque cuando uno es bautizado en Cristo, viene a tener contacto con la sangre de Cristo, que es la justificación de Dios, y viene a justificar, viene a quitar los pecados de la persona. Solo que en esta mañana queremos invitarle, amigo, amiga, para que usted entienda de que la única manera en cómo usted puede quitar sus pecados, su vida, es el ser bautizado. Pero usted me puede decir: pues que no comprendo yo completamente el bautismo hasta estos momentos. Estamos para ayudarle. Es que yo ya me bauticé en mi iglesia y pues no creo que necesito ser bautizado nuevamente. La Biblia dice diferente. Porque solamente hay un solo bautismo. Y ese bautismo tiene que cumplirse conforme a como la Biblia nos enseña. Y si no lo ha cumplido como la Biblia lo enseña, entonces no ha sido bautizado correctamente delante de Dios, como lo fueron personas en el tiempo del apóstol Pablo. Se encontró algunos en la región de Éfeso, Hechos capítulo 19, y el apóstol Pablo francamente les pregunta: ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Dándoles a entender que el bautismo que ellos habían sido bautizados no era un bautismo válido en esa ocasión, y se tuvieron que bautizar correctamente. Solo que queremos que entienda eso, que comprenda que la única manera en cómo puedo yo obtener una vida sin pecado es ser bautizado en Cristo Jesús. Y de esta mañana le hacemos la invitación para que lo haga antes de que sea demasiado tarde. You know, this morning we want to make the invitation that Jesus Christ is the means to a sinless life. And the way that the way that we become, or the way that we can obtain a sinless life in our life, is by coming into Jesus Christ. I hope I said that right. By coming into Jesus Christ. And the only way that we come into Jesus Christ is through baptism. Galatians chapter 3 and verse 26 and 27 makes it very plain, very clear. Because He is the means. And once we're baptized in Christ, then our sins are washed away. The blood of Jesus Christ comes in contact with us, and they're washed away, and we no longer have sin. Now, we still live on this earth, but we are people without sin, because the blood of Jesus Christ is our umbrella. And God no longer, the wrath of God, you read Romans chapter 2 and verse 6 and following, the wrath of God is no longer upon us, because our sins have been washed away, and God no longer remembers them. Hebrews chapter 8 and verse 11 and 12. That's how we obtain a life without sin. So this morning, if you're here with us this morning, we would like to invite you to take that important step in your life
to reach a life without sin. But you may tell me, wait a minute, preacher, I have already been baptized in my congregation. Well, there's only one baptism, Ephesians chapter 4 and verse 4 and 5. And if you have not been baptized according to that true baptism, then you're still with sin before God. The Apostle Paul, roaming the region of Ephesus, he came across a group of people, and he frankly asked them the question, in what baptism have you been baptized? And finding out that they had not received the correct baptism, they were baptized correctly. And that's what we are telling you this morning, that you might maybe have not been baptized correctly if you have not done it according to how Scripture teaches. So we invite you to come as we stand and sing the invitation song. Ponte de pie para la invitación.